21 grados la temperatura actual en el área metropolitana. Estamos a 19 minutos, 18 ahora de las 10 de la mañana y recibimos con mucho gusto a Juan Bogliacini, doctor en ciencia política, autor del estudio del que habíamos estado hablando al principio del programa, presentado por el INED, La educación en Uruguay, mirada desde los objetivos de desarrollo sostenible. Bogliacini, buen día, bienvenido, un placer tenerlo aquí. Bueno, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, por sobre todas las cosas, obviamente es un vasto trabajo llevado adelante, pero digamos que tiene como principal objetivo algo de lo que hemos estado hablando mucho en materia de educación, que es justamente la situación que tiene nuestro país, pero el desarrollo sostenible de las políticas educativas que se van llevando adelante. Más que un diagnóstico, parecería ser, por lo que tuve acceso a ver de la manera que se realizó el estudio, va arrojando conclusiones sobre cómo se viene trabajando y de qué manera queda posicionado Uruguay con respecto a otros países de la región, ¿no es así? Bueno, el trabajo encierra tres comparaciones, eso es importante. Uruguay respecto a los países de la región. Bien. Uruguay respecto a los países desarrollados, donde es razonable pensar que Uruguay va a estar atrás, pero es bueno saber dónde está la meta en algún sentido de desarrollo. Y Uruguay respecto a sí mismo es la tercera comparación, que esa es muy importante en el tiempo, ¿no? Porque las metas de desarrollo sostenible, que básicamente es una iniciativa que continúa la iniciativa anterior, que era las metas de desarrollo del milenio, es un plan de unos 20 años, en este caso aquí a 2030, donde hay, de alguna manera, metas razonables que hacen a cómo debieran avanzar los países en distintas áreas. Una de ellas es educación, pero que naturalmente tiene que atender a la situación de cada país, ¿no? Atienden a las metas de desarrollo sostenible Noruega, Uruguay y Burkina Faso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, todos los países están en una situación relativa y es muy importante el avance relativo de los países, no solo en relación a la distancia de la meta absoluta. No sé si soy claro. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo estamos entonces en esos tres niveles? Bueno, en términos de educación, el sistema educativo nuestro tiene muchos subsistemas. En algunos lados estamos mejor, en otros lados estamos peor. En algunos lados, como bueno, no es novedad, estamos muy mal. Básicamente, si quieren repasar, a nivel de educación inicial, Uruguay está muy bien. En educación de 3 a 5 años casi logra cobertura, cercana al 90%. Eso es una gran noticia, es una política que en realidad lleva unos más de 20 años, es bien interesante, de alguna manera uno podría decir que es política de Estado. Ahí estamos en un muy buen nivel, naturalmente a nivel regional y también en comparación con los países desarrollados. Y es una muy buena noticia porque naturalmente es la base, ¿no? Uno de los principales desafíos de Uruguay es no perder a los niños dentro del sistema educativo. Digamos, lo que nos pasa es que todos entran y luego se van cayendo. Sí. Y cuando llegamos a la finalización del ciclo de educación secundaria, hoy para la población entre 20 y 24 años, solo 4 de cada 10 lograron culminar el ciclo, que es bajísimo. Sí. Pero una cosa es decir, hay que salir a buscarlos porque nunca entraron, y otro problema distinto es decir, bueno, estaban todos adentro y se fueron cayendo. Entonces, a nivel de educación inicial y a nivel de educación primaria, están todos adentro. Uno no puede sostener que la educación tiene 3 grandes macrometas, metas grandes. Cobertura, es decir, todos los niños tienen que estar adentro del sistema, por lo menos para los ciclos obligatorios, y además, naturalmente, en un mundo del siglo XXI, o de esta parte del siglo XXI, donde estamos en la sociedad del conocimiento, me animo a decir, si uno no tiene secundaria culminada hoy, está en una situación muy compleja. Muy compleja. Y Juan, con respecto a ese tema, hablando de los teníamos en el sistema, se nos caen del sistema. ¿En qué franja se da la situación más crítica? ¿En el pasaje del sexto de primaria a primero de liceo o una vez ingresados en secundaria los vamos perdiendo en el transcurso de los años? Los vamos perdiendo en el transcurso. Los niños terminan primaria y pasan a secundaria y pasan a primero de liceo. Las tasas de repetición en primaria son bajísimas, las tasas de repetición en primero de liceo son altísimas y bueno, y ahí siguen para adelante. Es importante recordar que la repetición es el principal predictor del abandono. O sea que, perdón, a ver, para no sacar una conclusión errónea,
tasas de primaria en sexto de repetición bajísimas, en primero de secundaria altísimas. Sí. Es decir, el salto es tremendamente dificultoso para los estudiantes. Entonces, hay una brecha allí. Hay una brecha de la que varios analistas y técnicos hablan, es así. Tiene que ver con muchos factores, entre ellos con la organización del sistema. Los niños pasan de tener 1, 2 o 3 referentes en la escuela a tener hoy 13 referentes, y uno solo considera a los docentes. La promoción está muy parcializada, digamos, uno va aprobando asignaturas y hay límites de asignaturas, si no probas tantas te vas. Entonces, bueno, y ahí te vas, no. Se ha hablado de ese divorcio entre el pasaje de primaria a secundaria, ¿no? Sí. Ese divorcio, que no es un problema exclusivo de Uruguay, es un problema que han confrontado casi todos los países en el mundo y lo han ido solucionando de distintas formas. Pero vos dijiste algo clave, que la repetición es el principal predictor del abandono. Sí. Y hoy se está discutiendo en Uruguay el tema de la repetición en secundaria, de eliminar la repetición, porque es un tema que excluye a los chicos de la educación. Sí, incluso se ha discutido mucho una medida que ya se aplica en algunos centros educativos de flexibilizar eso de la repetición, ¿no? De que igual puedan cursar algunas materias. ¿En ese sentido has visto con buenos ojos por el INED? Bueno, no sé, no sé qué opina el INED sobre esto, yo les puedo dar mi opinión. Esta pregunta que me hacen excede a lo que es el informe, pero me parece una pregunta muy, muy pertinente y relevante. A ver, Uruguay es uno de los 4 o 5 países de todos los que participan en las pruebas PISA, con 15 años los niños, que tiene más repetición. ¿Ok? Desproporcionadamente. Entonces desde mi punto de vista, hay 2 hipótesis. Una es que nosotros estamos sobreusando el instrumento. La otra es que los uruguayos tenemos dificultades desproporcionadamente mayores a los niños de otros lados del mundo. Yo creo que esta segunda hipótesis no se sostiene, o uno al menos debería encontrar una razón por la cual los niños uruguayos tuvieran más dificultad. Entonces, definitivamente nos quedamos con la otra, y nosotros estamos sobreusando o mal usando este instrumento. La pregunta es, ¿hay que eliminar la repetición? ¿No hay que eliminar la repetición? Si uno afina, hay que usar la repetición en términos razonables. Si eso no se logra, bueno, habrá que eliminar la repetición o habrá que buscar alternativas. Hay muchísimas alternativas. Uno podría decir, bueno, la repetición es un instrumento razonable para el 2-3% de tu población. Entonces, eso es lo que uno considera que puede repetir. Si te repite el 30%, bueno, entonces hay algo que está desmesurado. Las exigencias que tú tenés o lo que estás logrando enseñar respecto a lo que luego evaluás es desmesurado. Entonces, otra opción es decir, bueno, se repite cada 2 años. No es que se repita cada 2 años. A ver, nos planteamos un posible problema de repetición cada 2 años. ¿Cuál sería la lógica detrás de eso? Bueno, ¿por qué tiene que haber un ciclo de 1 año para evaluar todo? ¿No podemos evaluar las cosas en un ciclo de 2 años, en un ciclo de 3 años? Como se hace, por ejemplo, en un trabajo. Uno tiene evaluaciones anuales, o bianuales, o trianuales. Uno puede suponer que los niños tienen distintos niveles de maduración, pero que en el mediano plazo se van a ir acoplando. Entonces, hay muchísimas estrategias. Yo creo que reducir la discusión a hay que eliminar la repetición o no hay que eliminar la repetición es demasiado simplista. Ahora, hay que tomar una política. Lo que yo creo que no podemos seguir discutiendo 20 años más con estos niveles de repetición es qué hacemos con la repetición. Porque veamos la otra cara de esto, ¿no? Acá tenemos 6 de cada 10 niños y adolescentes nuestros que entran al mercado laboral y a su vida adulta sin secundaria. Vayan a buscar un trabajo hoy, sin secundaria terminada, en términos de habilidades para la vida adulta, habilidades para el trabajo. Entonces, digo, el problema es un problema desde el punto de vista sustantivo muy grande. Entonces, discutir pasivamente qué hacemos con la repetición, mientras generación tras generación seguimos teniendo 4 de cada 10 niños fuera del sistema, 4 de cada 10 culminando secundaria. El punto de la repetición para el adolescente, el estudiante y la familia de ese estudiante muchas veces, o la mayoría de las veces, más que observado como un refuerzo de los conceptos, de los aprendizajes, es visto como una condena. Bueno, y ya parte mal desde ese punto de vista. Bueno, a ver, de vuelta, ¿no? Hay muchísimos estudios hechos sobre esto. La tendencia hoy, en términos de lo que sabemos,
es pensar que la repetición no tiene demasiado sentido. Siempre hay casos excepcionales. Siempre algo pudo haber pasado que la persona tiene que repetir. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense que el niño tiene una enfermedad, o la niña que lo tiene 6 meses fuera de la escuela. Cuando llega fin de año, digo, bueno, este niño no tuvo oportunidad de... Entonces, siempre hay circunstancias donde... bueno, piensen en circunstancias. Ahora, ¿son extremas? En el 30%, si nos repite el 30%. Claro, no es la excepcionalidad del 30%. Claro, 3 de cada 10, 2 de cada 10, 1 de cada 10 niños. Eso no es una circunstancia extrema. Ahora, pensando en esas 3 grandes áreas, hay una particularmente interesante. A ver, todas lo son. Y obviamente está bueno compararse con los países desarrollados y está bueno ver los países de la región. Lo que uno siente muchas veces es que los temas en el Uruguay se politizan excesivamente. Entonces, si a mí me sirve para la argumentación compararme con un país que está por debajo de los niveles que yo tengo, voy a decir, fíjense que con respecto a tal país estamos mejor. Es muy interesante la medición comparándonos a nosotros mismos. Es decir, ¿desde qué parámetros, desde qué lugar se realiza esa comparación del Uruguay educativo con el Uruguay educativo? Que es algo que tal vez inconscientemente lo hacemos a nivel familiar cuando nos comparamos con otros niveles de educación que decimos los adultos haber tenido en otras épocas. Esa comparación del Uruguay educativo de hoy, ¿con qué parámetros se pusieron en este estudio, Juan? Bueno, acá nosotros en general lo que hacemos es una comparación de unos 10, 15 años, pero se puede hacer más larga, o sea, se puede hacer de vuelta. El principal problema que planteamos de la cobertura está a nivel de educación secundaria, que es donde perdemos a los niños. Después tenemos, 2 macrometas más que son calidad y equidad. O sea, una vez que están todos adentro, los niños deberían aprender a tener una educación de calidad, es una discusión más que relevante. La tercera, que es uno de los problemas más grandes que tiene nuestro sistema educativo segmenta. Y por cuestiones socioeconómicas, indudablemente. Exactamente, y la variable socioeconómica es la más importante en términos de segmentación. Entonces, que todos los niños aprendan lo mismo no es una meta irrelevante para nosotros. Ahora, y que todos los niños aprendan lo mismo y sea mucho, por eso primero hablamos de calidad. Ahora, respecto a la pregunta que tú hacías, en materia de cobertura, que es donde más mediciones tenemos nosotros en Uruguay y más medición tienen en todo el mundo, porque es donde es la primera medición que tenemos desde el principio del siglo XX. Uruguay lo que pasa es que se estanca. Uruguay rápidamente avanza en la cobertura a nivel de educación primaria, avanza en la primera, en el ciclo bajo de la educación media y se estanca. Y se estanca porque la educación media en Uruguay, esto es algo que han escuchado muchas veces, yo lo vuelvo a repetir simplemente, nació pensada como un preuniversitario. Entonces, si nacís pensada como un preuniversitario, lo que tú tenés que hacer es filtrar. Das educación y vas filtrando. ¿Estoy equivocado o estamos hablando entonces de principios de los 2000, primeros años de los 2000 como una intención o un arranque del cual después no se continúa con ese envión, por decirlo de alguna manera? Estamos hablando de la década del 60, 70. Uruguay, no es que Uruguay... el país hoy con mayor finalización del ciclo de educación secundaria en América Latina es Chile, 8 de cada 10. En población de 20 a 24 años. Y el menor es Guatemala, 3 de cada 10. Nosotros estamos arriba de Guatemala, 4 de cada 10, y arriba nuestro viene todo el resto de América Latina. No es que Uruguay estuvo como Chile y se desmoronó. Uruguay pudo haber tenido una variación, pero básicamente se estancó. Y lo que pasó fue que nos fueron pasando por el costado todos. Entonces, eso es importante. Ahora, como tú decías, desde que nosotros volvimos a la democracia, la reforma educativa o el intento de reforma educativa más importante es el que se inicia en el año 96 bajo la segunda presidencia de Sanguinetti. Es muy exitoso a nivel de educación inicial y primaria, esas políticas se han continuado y y de ahí pierde la batalla en términos de educación secundaria, intenta hacer algunos cambios, ustedes lo recordarán, algunos tenían que ver con pasar de asignaturas a áreas, pero ahí eso se diluyó y no se terminó concretando. Exactamente. ¿Y el crecimiento o desarrollo de la UTU no ha cambiado esa realidad, no ha podido cambiar esa realidad? Bueno, esa es otra área que es bien interesante, gracias por la pregunta.
nosotros tenemos dos grandes dimensiones en educación, que es la educación tradicional académica y la educación más técnica. Lo que en el mundo se llama educación técnica vocacional o Vocational Education Training, si van a buscar en la literatura. Esta segunda es clave. Y nosotros, y toda América Latina, la tiene sumamente subdesarrollada. Entonces, naturalmente, invertir ahí, mejorar las tasas de cobertura y finalmente mejorar las tasas de egreso en educación técnica vocacional es una política relevante. Muchos estudios muestran que incluso se logran mayores resultados que intentando meter a todos los niños dentro de lo que es el sistema tradicional. No quiere decir con esto vayamos a dos sistemas separados, se pueden integrar más, hay iniciativas en ese sentido, uno ve el bachillerato tecnológico de alguna manera, uno también ve la UTU por separado. Muy importantes son los programas de educación técnica a nivel terciario, que en América Latina realmente no estamos mal ahí, o sea, mal, muy retrasados. Pero en los últimos años ha habido cambios, ¿no se notan en los resultados finos de las evaluaciones todavía? No se nota tanto. Ustedes piensen que la educación es de largos plazos, ¿no? Uno intenta hacer cambios y esos cambios, los niños, hago un cambio en niños que tienen 6 años y hasta dentro de 6 años más tienen 12, 6 años más 18, después entran al mercado, siguen estudiando. Un punto antes de despedirte, Juan, que me parece que tenemos que tocar y abordar, por lo menos un concepto, son los docentes, ¿no? Gran pata de la educación, que no hemos comentado. Sí, hay muchas patas de la educación. Yo creo que hay que hacer transformaciones institucionales importantes. Desde mi punto de vista, gran parte del problema es la toma de decisiones, que hoy la tenemos muy segmentada en nuestro sistema educativo, y una de las claves que la literatura y la experiencia internacional nos muestra es que los sistemas necesitan gimnasia de cambio. A todos nos cuesta cambiar. Y si cambiamos muy poco durante mucho tiempo, más nos cuesta cambiar porque nos acostumbramos a no cambiar. Entonces, en la medida que nosotros incorporamos el cambio no como una amenaza a todo lo que tenemos, sino como una herramienta más de mejora, estas lógicas de cambio continuo. Parte de la dinámica y no... Exacto, la experimentación, el cambio, en vez de tener todo tan estructurado. Eso primero. Y segundo, como tú planteás, parece clave, los docentes. En términos de formación docente, nosotros estamos bastante mal en las comparaciones a nivel regional y a nivel sobre todo internacional, sobre todo a nivel de educación secundaria, pero también tiene que ver con la distribución de los docentes en las clases, cuánto dura cada docente en un centro, cuánto un docente tiene que viajar de centro a centro. Piensen que ustedes imagínense que, no sé cómo es la realidad de ustedes, pero si trabajan solo en Canal 10 y están todo el día acá, entonces, o si de acá tienen que salir corriendo a otro lado, después a otro lado, después a otro lado, entonces cambia la calidad de lo que ustedes hacen, cambia también la calidad de los niños. Piensen que los niños que repiten y abandonan, en centros donde los docentes cambian todos los años, es decir, el año 1 tenemos a Juan, Pedro y Claudia como docentes, y el segundo a Tamara, Andrés, Joaquín, y unos se fueron y otros llegaron. Entonces Juancito tuvo un problema, y el año 2 casi nadie se entera del problema que tuvo Juancito, no hay seguimiento de los niños, o sea, no es que no haya, se hace más difícil, no es culpa muchas veces de los docentes. Obvio. Es culpa es responsabilidad de cómo el sistema está estructurado. Se impone la alta dedicación entonces y Desde cambios en la formación sí. docente, porque está esa discusión que nunca terminamos de resolver, que las carreras docentes deberían tener grado universitario, ¿no? También. Sí, yo creo que las carreras docentes tienen que tener grado universitario, es una discusión muy doméstica nuestra. Sobre todo los docentes tienen que terminar la formación docente. Tenemos muchos docentes que no terminan la formación docente, sobre todo a nivel secundaria. 40% no titulado. Exacto, no es el caso a nivel de primaria. Y tercero, desde mi punto de vista, sí, en educación, como en tantas otras áreas, los cargos radicados son claves. Para la mejor calidad de la docencia, para que el docente también pueda investigar más, para la cohesión y conformación en los colegios, en los liceos. Piensen que la coordinación es clave en cualquier área. Institutos educativos que permitan mayores niveles de coordinación de los docentes va a redundar definitivamente en mayor calidad en la educación para el alumno. Todo lo demás igual. Entonces, Vamos a agradecerle mucho a Juan. Obviamente hemos estado
picoteando. Sí, Acá picoteando, creo que en menos del 1% de todo lo que abarca este estudio de la educación en Uruguay, presentado por el INED. Simplemente agradecerle mucho a Juan Bogliacini, su autor, doctor en ciencia política, estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias, que pasen muy bien. Vamos cerrando la entrevista por aquí.